You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job post seen on other job sites. With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/ARTS. Just go to Indeed.com/ARTS right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need. Oye, hay otras formas de decir las cosas. ¿Perdona? No confundas ser sincero con ser maleducado. No, ser sincero es no mentir, no es decir todo lo que piensas. Así es, no se puede decir lo primero que te pasa por la cabeza, sin filtros, si no, ¿para qué tenemos el cerebro? Eso por empezar, sin mencionar las habilidades básicas que se deben ir ganando a partir de una buena educación, las normas cívicas, la empatía, qué sé yo. Atributos que te van transmitiendo progenitores, influencias externas y ejemplos sociales. ¿Y si no son aptos esos transmisores? Ya, no sigas, que últimamente nos metemos en todos los embrollos disponibles. Y sabéis que la oferta suele aumentar con la demanda. Y desgraciadamente hay una elevada demanda de embrollos. Que ya no hay tema que se debata, ni se discuta civilizadamente, claro. Discutir, examinar atenta y particularmente una materia. Así es, sino que se disputa. Disputa, luchar, combatir. Y claro, así no llegamos a solucionar nada. Venga, que salgo de Málaga para ir a Malagón. Qué mal hemos empezado este podcast. Parece que estamos al acecho de la riña. Que no hay por qué reñir. Cierto. Debemos ser más tolerantes, sí. ¿O no? ¿En qué quedamos? ¿Sí o no? Parece que volvemos a enfrentarnos a una paradoja. Para no influir en el discurrir ajeno, vamos a por un ejemplo, ¿vale? Que cada uno saque sus propias conclusiones a partir de la reflexión. Que no parezca que uno va influyendo en el pensamiento forastero, que la decisión nazca de cada uno. A ver, si yo tolero la intolerancia... Un segundo. Vamos a ser más específicos. Para que el ejemplo sea más claro. Asociamos este asunto con, no sé, la libertad de expresión. Entonces, si yo tolero la intolerancia... ¿Cómo creéis que la intolerancia responderá? Sin ánimo de dirigir la respuesta, asumo que habréis dicho no tolerándome, ya que ese es su sino. Y por seguir estos instructivos ejemplos, vamos a por uno más gráfico. Imaginemos combatir al violento desde el inmovilismo. El resultado de esta contienda es obvio, ¿verdad? En nombre de la tolerancia debemos reclamar el derecho a no tolerar la intolerancia. Cuando un grupo rechaza el razonamiento racional y recurre a la violencia o promueve el odio, no solo es legítimo, sino necesario limitar su capacidad de acción para proteger el pluralismo y la convivencia en una sociedad abierta. Este es un extracto de la obra La sociedad abierta y sus enemigos de Karl Popper, publicada en 1945. En este libro Popper acuña el concepto como la paradoja de la tolerancia a partir de esta tesis. Karl Popper ha sido uno de los filósofos más influyentes del siglo XXI en el ámbito de la ciencia y la teoría política, con teorías que aún están debatiéndose. Entonces, ¿quién define los límites de la tolerancia? ¡Oh! No voy a ser yo quien te responda a esta pregunta. Este debate ha fluctuado y fluctúa de antes de que Karl Popper lo expusiese de una forma tan clara.
Siempre, en todas las sociedades, desde la ateniense y la romana, en la misma cuna de la filosofía, este tema ha sido muy controvertido. La antigua Roma toleraba las diversas creencias religiosas, pero el cristianismo fue visto como una amenaza debido a su rechazo a adorar al emperador como una figura divina. Séneca, aunque estoico, promovió la idea de la clemencia y la tolerancia como virtudes. Sin embargo, también reconocía que había límites en la indulgencia, ya que la permisividad excesiva podía llevar al caos. Platón también creía que no todas las opiniones eran igualmente válidas y que algunas podían ser peligrosas. Su idea de noble mentira justifica limitar la difusión de ciertas ideas para preservar la estabilidad social. Y no me enrollo más porque creo que ya se ha pillado la idea. Pero Karl Popper tendrá algunas aportaciones más para llegar a ser un filósofo tan influyente, ¿no? Por supuesto. El falsacionismo, acuñado en 1934. Según él, una teoría es científica si puede ser refutada mediante la experiencia o la observación. Popper argumentó que la ciencia avanza eliminando teorías falsas, no confirmando teorías verdaderas. Esto revolucionó la manera en que los científicos y filósofos piensan sobre la ciencia. Aún así, Popper reconocía que una teoría planteada con rigor lógico podía ser valiosa aún antes de tener pruebas científicas y directas. La crítica al historicismo en el 44. Criticó la idea de que la historia sigue leyes deterministas o predicciones científicas y sostiene que las sociedades humanas son demasiado complejas para ser comprendidas bajo leyes universales y con ellas predecir su futuro. ¿A nadie le recuerda este argumento a la psicohistoria? ¿El estudio de las motivaciones psicológicas de eventos históricos? Bueno, en parte sí. En parte, claro. Porque combina la historia, la psicología y la sociología para estudiar cómo los factores psicológicos colectivos han influido en los eventos históricos y en las decisiones de sociedades enteras. Ah, ya veo. No me refería a esta psicohistoria practicada por psicólogos con el fin de estudiar el pasado, no. Me refería a la psicohistoria de Isaac Asimov, esa ciencia ficticia que dominaba el maestro Harry Seldon, recurriendo a la historia, la psicología y la estadística matemática para predecir el futuro, y que solo era aplicable en civilizaciones extremadamente grandes, como la del Imperio Galáctico descrito en las novelas de la Fundación. Y paro aquí porque esto se puede largar mucho. ¿Alguien conoce a Michel Thomas? Autor francés conocido por sus novelas provocadoras y a menudo polémicas. Me he perdido. ¿Hablas del lingüista ruso? ¿A que no sabías que además de lingüista también escribió novelas? Pues no. El condecorado veterano de guerra, prisionero en varios campos de concentración nazi, que sirvió en los maquis de la resistencia francesa y que trabajó con la unidad estadounidense de contraespionaje, y con todo ello acabó desarrollando el método Michel Thomas como herramienta de aprendizaje de idiomas, no escribió esta novela. Pues entonces... No. No me seas puñetero que te veo buscando a otro que se llame igual, que sabes que estoy hablando del escritor más conocido por el seudónimo de Michel Houellebecq, en honor al apellido de soltera de su abuela paterna, quien le crió desde los 6 años en Francia. ¿A qué ibas a hacer eso? ¿No dices nada? Ahora parece que también estás desarrollando algo de orgullo, ¿eh? En fin, Houellebecq nació en la isla de la Reunión y ya a los 6 meses es entregado a sus abuelos maternos en Argelia debido a, según sus propias palabras, la rápida pérdida de interés de sus padres en su existencia. Ya en la universidad fundó una efímera revista de crítica literaria llamada Karamazov, donde publicó algunos poemas suyos. ¿Como los hermanos de la novela de Dostoyevsky? Así es. Después de graduarse en el 78 se casó y tuvo un hijo. Pasó largos e intermitentes periodos desempleado y fue cuando tanteó con la fotografía en la Escuela Nacional Superior Louis Lumière con expectativas cinematográficas, formación que no terminó, y luego, 2 años más tarde, inició la carrera de Ciencias de la Comunicación que sí terminó.
Este periodo decisivo marcó un punto de inflexión en su vida. El matrimonio fue fallido, acompañado de dificultades económicas y que lidiaba con una vida personal caótica que le indujeron a una crisis nerviosa severa en 1991. A raíz de este episodio, una vez superado, publicó su primer libro de poesía, La búsqueda de la felicidad, que abordaba precisamente los temas de la depresión y la supervivencia emocional a través del arte. En lo estrictamente literario, Houellebecq escribe principalmente dentro del género de la narrativa contemporánea, pero sus obras suelen incluir elementos de ciencia ficción y distopía, mezclados con profundas reflexiones filosóficas, sociales y psicológicas. Sus libros exploran temas como la alienación, el individualismo, la decadencia de la sociedad occidental y el deseo humano. Todo muy deprimente, ¿verdad? Pues no tan así. Le imprime un tono rebelde, ofensivo, desde la más corrosiva y cínica crítica, salpicado de humor negro y sarcasmo. Pero no os dejes llevar por esta carga temática tan pesada, no. Porque esta solo le sirve al autor como vehículo para explorar cuestiones filosóficas sobre la existencia, el deseo y la naturaleza humana. Y aunque en momentos de su obra se recrea en lo explícito, en lo provocativo, su verso es depurado, sus reflexiones meditadas. Te golpea al leerlo, pero encajado este envite, formula cautivadoras composiciones. Reflexionar y meditar son sinónimos. Bueno, hacía tiempo que no me tocabas los temas gramaticales. Son sinónimos en ciertos contextos, sí, pero podrían interpretarse como un pensamiento o análisis que no solo ha sido detenido o razonado, sino que además se ha hecho con una deliberación especialmente cuidadosa y profunda. ¿Sí? Sí. Houellebecq también es ensayista, guionista, poeta y algunos de sus libros se han adaptado al cine y a la televisión. De hecho, él mismo ha adaptado algunos. Se han adaptado varios libros suyos, Ampliación del campo de batalla, Las partículas elementales y La posibilidad de una isla. Este último es el libro que titula este podcast. Como curiosidad, no es hasta 1996 cuando se ve capaz de vivir de la escritura y pide el despido. Ah, que no lo dije. Acabó trabajando en el Ministerio de Agricultura al término de la carrera de Ciencias de la Comunicación. Antes de dedicarse plenamente a la literatura, en el 1991 escribió un ensayo sobre H.P. Lovecraft. Veo cejas levantadas, algunos hasta muestran más atención. Pues sí, este hombre, desde su misma adolescencia, es un gran admirador de la obra del legendario maestro del terror cósmico. En numerosas ocasiones, Houellebecq ha reconocido la influencia que Lovecraft ha tenido en la misma visión del mundo, y por extensión en su escritura. El ensayo se titula Lovecraft, contra el mundo, contra la vida. Muy interesante. ¿A que sí? Este hecho es muy relevante para entender su obra. Entonces, ¿alguien ha leído La posibilidad de una isla? No. ¿Y cómo de relevante es este hecho? ¿Pero qué dices? Lovecraft. ¿Cómo le influenció Lovecraft? No pareces tú, ¿eh? Qué curioso te has puesto. ¿No le habéis notado un tono más natural, casi humano? ¿Me vas a responder? Claro. Para empezar, la visión de que el mundo moderno y el progreso no aporta ni aportará felicidad al ser humano, sino el vacío y la alienación. Aunque adaptada por Houellebecq, está también el enfoque del ser humano como una criatura diminuta e irrelevante en un universo inmenso e indiferente, gobernado por fuerzas que van más allá de su comprensión. Después tenemos ese tono desapasionado, frío, desapegado al relatar las miserias y angustias de sus personajes, que Houellebecq transmite con brutal honestidad, sin concesiones, como el maestro Lovecraft. When the sun goes down, the armies of the voiceless, several 100,000 strong, without their bandages, their voices raised in song. And when the streetlights sputter out,
Algo menos evidente, por el distinto vehículo que usan ambos, tenemos el factor común de las reflexiones filosóficas. Como vehículo, Lovecraft saca partido al horror a partir de los monstruos, y Houellebecq usa su desprecio por el mundo como monstruo. Los dos autores se han mostrado siempre como personas solitarias, física, social y existencialmente. Y esta condición se ha transmitido en sus obras. Houellebecq, por supuesto, enfrenta a sus personajes a una soledad más mundana, pero no por ello menos devastadora. Por último, y admirado por muchos, esa capacidad de Lovecraft para crear un mundo complejo, con reglas propias, algo que también busca Houellebecq, aunque con enfoques más sociológicos. ¿Satisfecho? La verdad es que sí. Genial. Y con ello espero haber abierto el apetito a los que no hayan oído hablar de H.P. Lovecraft, para inspeccionar esos cósmicos encuentros. Durante esta disertación habéis escuchado Lovecraft in Brooklyn, de Mountain Goats. Y ahora vamos a ver si aquí mi amigo tiene razón o no. ¿De qué hablas? ¿Cómo sabes que estoy hablando de ti, Es triste, pero soy lo más parecido a un amigo que puedas tener. Que tengo sentimientos. Aunque te lo dejé servido, veo que estás reproduciendo también un corrosivo sentido del humor. ¿Quién te ha dicho que estaba de broma? Hablamos tú y yo después, ¿vale? En fin, me refería a que vamos a comprobar la veracidad de tu tesina, la de que las presentaciones están vinculadas con el libro enunciado en el título del podcast. Pero no digas nada. Démosle a los oyentes algo de tiempo para que lo descubran. ¿Alguien ha leído La posibilidad de una isla? El libro fue publicado en 2005 y, aunque conocía a Houellebecq tiempo atrás por el reconocimiento público que hablaba de las obras que lo encumbraron dentro de la nueva narrativa francesa, como Ampliación del campo de batalla, publicado en 1994 en Francia y en 2001 en España, Las partículas elementales, publicada en el 98 en Francia y en España en el 2001, y Plataforma, publicada en Francia en el 2001 y el año siguiente en España. La posibilidad de una isla irrumpió en mi vida en formato film televisivo y me llamaron la atención fragmentos de la historia que vi deslavazados, con interrupciones voluntarias ya que el producto final está muy lejos de ser aceptable. Y ya, por decirlo todo, dirigido por el propio Michel Houellebecq. No recuerdo muy bien cuándo vi la película, puede que en 2010, no lo sé. Pero tomé el impulso de por fin leerme este libro mucho más tarde. Advertido estaba de lo controvertido de su verso, sus historias, pero muchas veces estos comentarios suenan algo ambiguos. Uno necesita una muestra explícita para aterrizar las entendederas. Y no sé, después de decir esto, si pasar a narrar algunos fragmentos o soltar la sinopsis sin más. ¿Tú qué me dices? Mi programa me dice que las narraciones. Bueno, pues las narraciones. Pero mi procesador me dice que la sinopsis. ¡Uy! ¡Qué sorpresas me estás regalando últimamente! Ahora resulta que tienes un pequeño y palpitante procesador que te inclina a solidarizarte por el prójimo. Solo tú debes salir de este dilema. La sinopsis. Entonces... La sinopsis. El libro cuenta la historia de un comediante en un periodo futurible no muy claro, que bien podría ser en el mismo siglo XXI, en una sociedad acostumbrada a la violencia, al hedonismo y al consumismo. Daniel, el protagonista,
Va progresando como comediante, sus representaciones se van recrudeciendo a medida que su notoriedad se propaga. Experimenta con otros medios como el cine, se mofa de cualquier tema, por muy peliagudo que parezca, escabroso que resulte. Aborda ensayos abominables, cruentos para el deleite de sus espectadores. Al principio de esta particular evolución artística, inicia una relación oportunista, algunos dirían que beneficiosa para Daniel, por la posición económicamente ventajosa de Isabel. Pero creo que más es para ambos. Se entienden, se permiten ser ellos mismos, aun siendo los dos incapaces de formar profundas conexiones emocionales, y eso les sitúa en una delicada zona de confort. Con el tiempo, Isabel aborrece el sexo y la intimidad física. Se muestra incapaz de satisfacer las necesidades sexuales de Daniel, lo que incrementa su frustración y su sensación de vacío en el matrimonio. Por ello, Daniel inicia una tórrida relación con Esther, una joven actriz y modelo de Madrid. Este Daniel que os estoy narrando es el Daniel I, aunque en la novela se van entremetiendo otros, como Daniel 24 y Daniel 25. ¿Que quiénes son?, me preguntarás. Clones del propio Daniel I. ¿Pero cómo? Por supuesto que no te contaré cómo llega Daniel a clonarse, además repetidas veces. Pero sí que, como colocón final a esta sinopsis, os añado un inopinado suceso que puede o no tener algo que ver. ¿Tiene o no tiene que ver? Léete el libro. Harry, un vecino de Daniel en Almería, retirado astrofísico alemán de unos 60 años, y su mujer Hildegard, le van introduciendo a nuevos vecinos, como a Robert y a su mujer, una especie esta de gnomo de pelo corto y blanco, según cuenta Daniel, ambos antiguos inspectores de Hacienda en Bélgica. En uno de estos encuentros, Robert le presenta a su hijo Patrick, banquero en Luxemburgo. Este último le expone abiertamente su afiliación a la secta que venera a los Elohim. Según cuentan, a partir de la correcta hermenéutica y transcripción del texto del Génesis, venía a decir que el creador, Elohim, no era singular, sino plural. Nuestros creadores no tenían nada de divino o de sobrenatural, eran meros seres materiales, evolutivamente más avanzados que nosotros, que habían logrado controlar los viajes espaciales y la creación de la vida. También habían vencido al envejecimiento y a la muerte y solo deseaban compartir sus secretos con aquellos de entre nosotros que más lo merecían. Y como no lo has ido pillando a lo largo de los podcasts, he creado una sección que, aunque ya existía, no tenía formalmente una presentación. El contexto. Ya me lo temía. Y sabes que es importante. Ayudando a entender el tono filosófico que imprime, os adelanto que menciona a Voltaire, Spinoza, Molière, Lichtenberg, Kierkegaard, Gödel, Balzac, Schopenhauer y muchos otros como referencias a sus reflexiones. If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. Cavilaciones que Michel Houellebecq salpica la novela a través del protagonista. Por ejemplo, cita a Schopenhauer con: la existencia humana se asemeja a una representación teatral que iniciarán actores vivos y concluyeran autómatas vestidos con los mismos trajes. Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came. You want it darker. O de Gödel, usando a Turing, cuando dice: la metáfora del cerebro humano como máquina de Turing de cableado difuso iba a ser, a fin de cuentas, totalmente estéril. En la mente humana existían sin duda procesos no algorítmicos, como en realidad ya lo indicaba la existencia que Gödel estableció en la década de 1930, de proposiciones no demostrables que sin embargo podían reconocerse sin ambigüedad como verdaderas. Scriptures and it's not some idle claim. You want it darker. We kill the flame. They're lining up the prisoners and the guards are taking aim.
I struggled with some demons, they were middle class and tame. I didn't know. Si nos ponemos filosóficos, ¿quién será sino Leonard Cohen el que nos amenice el momento? Esta vez con You Want It Darker, canción que se enfrenta a la mortalidad, la fe, la condición humana para abordar profundos dilemas filosóficos. Después de la sinopsis no hay duda que se cumple mi hipótesis. Veo que vas a explotar si no lo dices. Dilo tú, pues. Vale. La presentación nos invita a reflexionar sobre la tolerancia, y nuestro personaje es un cómico que recurre al más desmedido humor negro, uno de los aspectos más cuestionados públicamente en tiempos recientes. ¿Los límites del humor existen? ¿Existen? Dije que lo contaría yo, no que lo desarrollaría. Y menos este tema que da para varios debates. Aún así, ninguno daría con la solución. Como mencioné, la narrativa de Houellebecq es depurada, reflexiva y con ello alivia el impacto de sus escenas explícitas o comentarios provocadores. Ya afianzado en el éxito Daniel, Isabel se retira, harta de tener que lidiar con la estúpida ambición de las niñas de la revista de moda que dirige. El retiro se localiza en la mansión que Daniel adquiere en Almería, al sur de San José, en la playa de Monsul. ¿Y entonces qué podíamos hacer? Nos lo preguntábamos cruzando las dunas. ¿Vivir? Era precisamente el tipo de situación en que la gente, aplastada por el sentimiento de su propia insignificancia, se decide a tener hijos. Así se reproduce la especie, aunque es cierto que cada vez menos. Isabel era medianamente hipocondríaca y acababa de cumplir 40 años, pero los exámenes prenatales habían avanzado mucho y yo me daba cuenta de que el problema no era ese. El problema era yo. No solo por el legítimo asco que se apodera de todo hombre normalmente constituido delante de un bebé, no solo por esa convicción bien afianzada de que el niño es una especie de enano vicioso, de crueldad innata, en el que se dan cita inmediata los peores rasgos de la especie y del que los animales domésticos se apartan con sabia prudencia. Esa coexistencia entre Daniel e Isabel se hace cada vez más insoportable. A cada uno se le pronuncian más las manías y los defectos, sea por el paso de los años o sea por la casi continua convivencia, pero estos les parecen más insoportables de frenar con el tiempo. Cuando desaparece la sexualidad, lo que aparece es el cuerpo del otro, con su presencia vagamente hostil, los ruidos, los movimientos, los olores y la presencia misma de ese cuerpo que ya no podemos tocar ni santificar mediante el contacto, se convierte poco a poco en algo incómodo. Desgraciadamente, nada de esto es nuevo. La desaparición de la ternura sigue siempre de cerca a la del erotismo. No hay relación depurada, unión superior de las almas ni nada por el estilo que se le parezca, ni que pueda recordarla de forma alusiva. Cuando el amor físico desaparece, todo desaparece. Una irritación taciturna sin profundidad viene a llenar la sucesión de los días. Y yo me hacía bien pocas ilusiones sobre el amor físico. Juventud, belleza, fuerza, los criterios del amor físico son exactamente los mismos que los del nazismo. En resumen, que estaba metido en un buen lío. Vagando por el mundo apocalíptico, un clon de Daniel trata de descifrar los textos del Daniel original, Daniel 1, e impacta de lleno con la ambigüedad del amor. Pese a mi atenta lectura de la narración de Daniel 1, seguía sin comprender del todo lo que los hombres entendían por amor. No había captado la totalidad de los múltiples y contradictorios sentidos que atribuían a la palabra. Había comprendido la brutalidad de la lucha sexual, el dolor insoportable del aislamiento afectivo, pero seguía sin ver qué les había permitido esperar que lograrían establecer alguna forma de síntesis entre esas aspiraciones encontradas. Y sin embargo, al cabo de unas cuantas semanas de viaje por las tierras del interior de España, nunca me había sentido tan cerca de amar, en el sentido más elevado que conferían al término. Nunca había estado tan cerca de experimentar personalmente lo mejor que hay en la vida, por citar las palabras que empleó Daniel 1 en su poema terminal, y comprendía que la nostalgia de ese sentimiento hubiera podido empujar a Marie 23 a los caminos tan lejos de allí, del otro lado del Atlántico.
A decir verdad, yo mismo me veía arrastrado por un camino igualmente hipotético, si bien ya me resultaba indiferente alcanzar mi destino. En el fondo, lo que deseaba era seguir andando con Fox por prados y montañas, seguir conociendo los despertares, los baños en un río helado, los minutos pasados secándome al sol, las veladas compartidas alrededor del fuego a la luz de las estrellas. Había alcanzado la inocencia, había llegado a un estado sin conflicto, a un estado no relativo. Ya no tenía ni objetivo ni plan, y mi individualidad se disolvía en la secuencia indefinida de los días. Era feliz. Fragmentos estos más suaves que algunos de los explícitos momentos en los que sacude algunas escenas o comentarios de cariz sexual, pero que nos suelen agitar más que las escenas violentas. Pero así somos. Largo tiempo llevamos aceptando la violencia. La música. Aún situada en un futuro temporal cercano, el comportamiento farandulero, corrosivo y con ese apetito sexual casi animal me recordó a tiempos pasados, a esa España del destape, al comportamiento casposo de tiempos pretéritos, aunque muy cercanos. Por ello escogí al músico alemán Felix Müller, con base en Hamburgo, y su banda The Offline, con ese tono jazzístico tan apegado a las películas de los años 60 y 70. Habéis escuchado Planche die Kaserne de Offline. Aunque la mayoría de la música que encontraréis son de The Offline, también encontraréis grandes temas ambientales. Imaginaos a nuestro protagonista escuchando al grupo de sectarios con una atención más dedicada a salir del tedio que sobre el interés que el tema le profesa. Como siempre, os he dejado una lista de reproducción en Spotify con el mismo nombre del libro. Espero que tanta digresión os haya abierto el apetito o la curiosidad por leer, sea este libro u otro. Pero leed, por favor. Y ya que os vais a poner a leer, podéis poneros con el libro del próximo podcast, La historia de Lizzie, de Stephen King. You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job post seen on other job sites. With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/ARTS.
Just go to Indeed.com/ARTS right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need.